Buenos días, ¿me oyen? Buenos días, profe. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, muchachos, ¿qué dudas tienen del taller o del ejercicio que estén haciendo, etcétera? Que me quieran mostrar. Profe, qué pena, es que ¿será que usted me puede ayudar con el ejercicio? Creo que es número 8, el que es de un péndulo con un resorte. El 9, listo. ¿Qué duda tiene? ¿Plantearlo? Anderson. Anderson. Sí, profe. Es que en sí me puso a dudar el simple hecho de que si hay un péndulo y están los dos en equilibrio, con el resorte, que, ¿cómo actúan si es que están perpendicularmente? Ok, vamos a ver. ¿Es este? Sí, señor. Listo, dame un segundito. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Aquí hay dos cosas que usted tiene que mirar, por supuesto. Para este ejercicio se conserva la energía, completamente, energía mecánica. Entonces podemos llegar y mirar diferentes puntos. ¿Sí? Pongamos nuestro mínimo de energía potencial gravitacional por acá. Ok. Bien. Lo colocamos ahí. Simplemente energía potencial gravitacional en ese punto es igual a cero. Y podemos... ay, esta es una explicación de otro. Vamos a ver. Y podemos llegar y mirar energías en diferentes estados. Por ejemplo, ¿cuánto es la energía en el estado inicial? Según el enunciado, la energía inicial sería cero porque él está en la posición de equilibrio, tanto el péndulo como el resorte. ¿Listo? Luego, de alguna manera, llevan a este péndulo hasta una posición 2. Ahí lo estoy exagerando. Realmente será un poquito más, mucho más pequeño. Dada una aceleración pequeña es básicamente el péndulo estaría por acá. ¿Sí? Será muy pegado a la posición original, o menos. Bueno, tenemos el péndulo en la posición 2 y ahí qué energías acumula el péndulo. Entonces, cambiaría, por ejemplo, la energía potencial gravitacional, porque aquí vamos a tener una altura diferente, una altura nueva. Y esa altura, de hecho, ya nosotros la calculamos. ¿Se la recuerdan? Que sería hasta h. Es decir, nosotros ya hicimos un ejercicio con péndulo. Profe, ¿no es con las proyecciones? Más o menos. Es decir, nosotros queremos hacer esta H y queremos primero proyectar este pedacito, que sería, ¿qué? Esa es mi pregunta. Más todo el péndulo, L. O sea, H más el pedacito proyectado sería igual a L. Y de ahí despejamos H. Nos queda una ecuación que yo les he dicho que vamos a usar bastante para esta clase de ejercicios. ¿Lo recuerdan o no? ¿Cuánto me da la proyección de L sobre el eje vertical? O sea, L aquí inclinadito. ¿Cuánto me da sobre este eje? L coseno de teta. Ajá, R coseno de teta. Listo. Y despejado, es decir, ¿cuánto varía el valor de H acá? Porque este vale L coseno de teta hasta aquí. Y este pedacito pues es H. Ya lo conocemos. Este de acá. H más
L coseno de teta es igual a L, a la longitud completa. Esto lo hicimos ya hace rato en un ejercicio. ¿Se acuerdan? Santiago, ¿cuánto da? ¿Se acuerda? Brando. Juan Esteban. ¿Vine a clase o la clase vino por mí? Y ni me acuerdo. Daniel. Sigo esperando. Clase del 25 de enero. Aquí está. ¿La recuerdan? 25 de enero de este año. Profe, Señora, Sí, Andrés, profe. la que es uno menos coseno. Ah, sí. por eso. Ahí Es se decir, suman y nosotros dan teníamos luego la factor común. proyección, sí, la proyección de un péndulo cuando lo quitamos cuando lo perturbamos de la posición de equilibrio, me daba L coseno de teta. Ese L coseno de teta más H, es decir, L coseno más H es igual a la longitud completa del péndulo y de ahí despejábamos H. Entonces me quedaba L menos L coseno. Y si agrupábamos con el factor común de L, pues me quedaba L por 1 menos coseno de teta. Y esa era la altura para un movimiento parabólico. ¿Sí? ¿O nunca lo vieron? Bueno, entonces para este ejercicio es exactamente igual, de hecho es hasta con L. Entonces aquí tendríamos mg por L 1 menos coseno de teta. Esa fue la primera vez que lo vimos, ¿no? Porque nosotros lo vimos de nuevo hace poco. Un ejercicio que hicimos un poco más complicado. No lo recuerdan tampoco. Sí, profe, sí me acuerdo de eso. Este. ¿Lo recuerdan también? Bueno, entonces ya 2 veces y con esta van 3. Bien. Acá nosotros tendríamos esa energía potencial gravitacional más la energía elástica que tenga el resortico. Mire que usted el resorte, cuando lo tiene en esa posición, usted puede llegar y colocarlo, pues que él está por aquí. ¿Listo? ¿Cuál es la posición del resorte que está, ¿cómo se dice? Perturbado? Pues usted podría llegar y hacer una aproximación de dos cosas diferentes. Voy a colocar, por ejemplo, aquí las líneas que están formando. Mire, posición original y posición nueva de la masa. Eh, la ubicación de la nueva masa al punto de apoyo del resorte y la posición antigua. Es decir, yo puedo llegar a formar este triangulito aquí abajo. Que lo voy a exagerar. ¿Listo? Y voy a colocar por acá el del péndulo. Bueno. Hay unas que yo no necesito. De pronto estas dos de acá. No las necesito realmente. Esa línea no me aporta mucho. Hay dos posibilidades para hacer esta medición. Primero, yo puedo llegar y decir aquí que este es el ángulo teta y que el resorte, que es una buena pequeña primera aproximación, solamente se elonga de manera horizontal. ¿Por qué se elonga de manera horizontal? Porque el ángulo teta es lo más pequeño posible. Es decir, usted puede llegar a averiguar aquí si esto es L y esto es L coseno de teta, es decir, conoce la hipotenusa
conoce un cateto, averiguar simplemente este cateto. O sea, esa es una opción. ¿Listo? Y esa sería la posibilidad, la elongación que tiene el resorte desde su posición original. No sería más. La otra sería llegar y coger. De hecho, venga, creo que esas que borré abajo estaba como muy temprano. Ok. La otra sería llegar y trabajar un poquito más la parte de abajo del triángulo, de los triángulos que están formando, de hecho. ¿Por qué? Porque este valor, por ejemplo, es h, y lo conozco desde acá hasta acá. Es decir, yo conozco esta medida. ¿Listo? Bueno. Si conozco esa medida y ya calculé este cateto, entonces yo podría también calcular este otro que tengo acá. A este cateto, pongámosle cateto 2, porque ya conozco dos catetos de un triángulo y de hecho es un triángulo recto, ¿no? Conozco la altura, conozco el cateto 1. Podría llegar a calcular el cateto 2. Y ese cateto 2 no sería exactamente la relación, sería un poquito más a la aproximación de qué tanto se estiró este resorte. ¿De acuerdo? Pero realmente ni el cateto 1 ni el cateto 2 sería la relación del resorte. Y esa ya es un poquito más avanzada de usar. ¿Por qué? Porque el cateto tendrá por acá, es decir, esta es su longitud original, ¿no? Voy a ponerle aquí una X del resorte. Este es el X del resorte original. Si yo quiero mirar cuánto es X del resorte original arriba, sería algo como por acá. ¿Listo? Entonces me faltaría encontrar este cateto que está aquí también. Y de pronto ese pedazo es un poco más complicado porque yo no sé exactamente cuánto es la constante del resorte. Pero no me interesa porque el pedazo de abajo yo lo puedo escribir en términos de todas las otras. Es decir, yo puedo tener de nuevo un triángulo. Lo voy a dar por acá más limpio. Que sea algo que no conozco, pero que me va a aparecer en varias partes de la ecuación, y algo que no conozco más ese cateto que lo pone cateto 3. Cateto 3. ¿Listo? Y el cateto 2 que ya lo conozco de los pasos anteriores. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Esta relación. ¿Cuánto es el cateto 3? ¿Listo? Y lo mismo, tengo puros triángulos. O sea, este triángulo, sus ángulos internos suman 180 grados. De este triangulito de acá también suma 180 grados. Entonces, de nuevo, con la relación más sencilla de la hipotenusa, el lado adyacente de L coseno de teta, puedo conocer el cateto 1. ¿Listo? Con este otro triangulito que es la altura, el cateto que acabo de averiguar, puedo conocer el cateto 2. Y este otro triángulo me lleva a esta relación de cateto 3. Resulta que cuando usted hace la aproximación de que dice teta es mucho menor que 1 y aproxima seno y coseno, estoy 99% seguro que sin importar cuál de los tres catetos usted escriba, cuál de los tres catetos haya, cuando haga la aproximación le va a dar exactamente igual. ¿Ok? Es decir, va a llegar a la misma respuesta. Esto en términos general va a ser un medio de K por la deformación, la que sea el cateto que usted haya hallado, al cuadrado. ¿Listo? Ahí ya tiene la energía potencial, que es una que comienza el ejercicio. Y luego cuando viene aquí al momento 1 va a volver con una energía cinética. Y no necesita más. Relación de triángulos y plantear energía cinética. Luego reemplazar por supuesto que es seno y coseno en esas aproximaciones. Es decir, cuando nosotros tenemos esas funciones de seno y de coseno, nosotros podemos llegar a tener algo como esto. Algo como esto. La serie de potencias. ¿Listo? Por ahí yo creo que les coloqué hasta potencia 2. Es decir, coseno de teta cuando el ángulo es muy pequeño se aproxima a 1. Menos la segundo valor si usted hace la aproximación de segundo orden.
¿De acuerdo? Es decir, si el teta puede no ser tan pequeño, tan grande. Creo que así lo tenía. Por acá está. Aquí está. Este es de primer orden. ¿Listo? Cuando teta es igual a... coseno de teta es igual a 1. ¿Y por qué de primero? Porque usted no necesita o no va a aparecer la de orden lineal, por ejemplo. Este es el orden independiente, ¿sí? Orden 0. Orden lineal no aparece, orden 2 sí me aparece. Entonces aquí cuando yo hablo de orden 1 es básicamente que el coseno de teta, ¿dónde está? Coseno de teta es igual a 1. Está 0 y 1. ¿Listo? Y para la otra, coseno de teta es igual a 1 menos teta cuadrado sobre 2. Es decir, dependiendo de lo que usted reemplace acá, le puede quedar este término o le puede quedar el g sobre l. Eso es todo. Y estos son términos muy parecidos a los osciladores cuando usted tiene un resorte. Bien. Este de acá, de hecho, es la velocidad cuando usted tiene un resorte. Solamente un resorte. Y este de aquí ya toma en cuenta un poquito la parte de la fuerza gravitacional y de lo largo que es el resorte. O sea, este también aparece, les va a aparecer y los van a comprender un poquito mejor de dónde, hasta qué tanto se puede llegar en la parte cuando vean ondas de este ejercicio. Pero pues lo difícil del ejercicio es calcular cualquiera de los tres lados del triángulo. Si hace los tres, pues espectacular. Y cuando hace la aproximación, esta, y reemplazas los senos y cosenos, te va a dar lo mismo. ¿Ok, Anderson? Vale, profe. Listo. ¿Le quedó claro? Yo lo estoy planteando ahora apenas, ¿no? Sí, señor. Bueno, mire, Tengo que estudiar más por ejemplo, sobre mire eso. este C1 le daría L seno de teta. Si usted lo reemplaza acá, creo que ya. Si va a hallar este C2 sería este que es, bueno, esto, 1 menos coseno al cuadrado y L seno de teta cuadrado. Es decir, estoy seguro que ahí en alguna parte le va a quedar un seno cuadrado más coseno cuadrado, le va a quedar que tiende a 1. ¿Ok? Y de pronto le queda un seno por coseno. Entonces tendría que mirar cuánto valdría ese valor si lo hace por ese lado. Eso es lo que tiene que manejar. Simplemente son relaciones de triángulos. Bueno, ¿quién más? ¿Y de qué ejercicio? O empecemos la clase de una vez. Profe, nosotros queríamos mostrarle nuestro ejercicio. Listo. Ya pueden compartir. Vale. Ay, ya. Profe, la primera pregunta es, pues nuestro tema es, espera, ya, es ejercicio de planar. Ay, no, ese es el anterior. Es ejercicio de choques inelásticos y perfectamente inelásticos. Pero nosotros queríamos saber si era o sea, un ejercicio que tuviera los dos ítems o escoger solo uno, el choque inelástico o el choque perfectamente inelástico. Uno solo. O sea, Ok. si escoges el inelástico, te vas por la conservación del coeficiente de restitución. Es decir, Ujú. ahí tienes un choque en el que se conserva el 80% de energía cinética. ¿Sí? Y de Ujú. eso despejas una velocidad que no conozcas. La velocidad relativa o la velocidad, o sea, alguna velocidad, la velocidad de la partícula 2 o 1. Y si necesitas aparte otra ecuación, le metes la ecuación de momento. O sea, cuando uno tiene, yo les he explicado, cuando uno tiene choques inelásticos, completamente, o sea, perfectamente inelástico, solamente necesita la conservación de momento. Si tiene choques inelásticos, es decir, se conserva un porcentaje, necesita básicamente conservación de momento, siempre lo necesita, y el coeficiente de restitución, porque ya salió de otras cosas. Y cuando tiene perfectamente elástico, bueno, elástico, puede utilizar las dos ecuacioncitas que nosotros vimos, de choques en una dimensión, o conservación del momento y energía cinética, porque es lo que se conserva, no es más. Ok, ok, ok.
Entonces, nosotros nos fuimos por el de colisión perfectamente inelástica y Ujú. ese fue el ejercicio que planteamos. Queríamos saber si está bien, si está mal, si le metemos algo, si le quitamos algo. No, está bien. Lo hicieron perfectamente inelástico. Ok, vale. Vale, vale, profe. Listo. Y le pusieron la fuerza de fricción. Ok, está muy bien. Si les parece que les queda muy sencillo o algo por el estilo, pueden colocar el plano inclinado o algo por el estilo que les haga de pronto más trabajo en hallar qué es la fuerza de fricción, que es la normal, mejor dicho. El resto les queda perfecto. Vale, profe. Ok, muy bien. ¿Quién más? Profe, por cierto, qué pena. Es que tengo también otra duda. Señor. Y es sobre el ejercicio. A mi grupo, bueno, nos corresponde el choque elástico. Más, no sé si un ejercicio vago que por ahí cree es válido. Es Otra más, vez. Ah, que vamos a un ejercicio. Dale. es muy corto lo que apenas se lleva. Entonces, Ujú. más bien lo copio aquí en el chat. Y usted me dirá si al menos por ahí se puede ir. Anderson, pero hay que mirar qué figurita tiene. O sea, ahí solamente tiene una situación. Entonces sería una sola ecuación y ya. Sí. O sea, no sé. Vale. No hay cambio de energía cinética, no hay cambio de energía potencial, solamente es la colisión. O sea, la situación tendría que ser un poquito más. Compleja. Pues sí, o sea, ahí tendríamos la colisión y ya. Elástica. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Los demás? Profe, pues yo solamente tengo como la idea, ya la tengo como un poquito, Mm. pero pues me gustaría mirar si está bien. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Sí, sí, está activado. Ah, ok, qué pena. Bueno, pues no sé bueno, no sé si esté bien porque a nosotros nos tocó conservación de energía mecánica y yo lo tenía pensado como hacer una, una representación de la máquina para que se utiliza para un sondeo geotécnico. Entonces, es que no estoy compartiendo pantalla completa. Bueno, pues básicamente este cosito llega y perfora la Tierra para tener muestras de la Tierra. Entonces, yo quería como mirar si podía como decir que la Tierra sería como un potencial de cero, pero no medir la energía de la energía mecánica del cuadradito azul, sino la del rojo. Pero aún así, esto me estaría haciendo fricción con la tierra y necesitaría como más fuerza, supongo. Entonces creo que Espere, no sé muéstrame otra vez cómo sería cómo la. hacer para que no hay No sé si estoy seguro que la entendí. O sea, tiene un. ¿Qué es? Tiene esa polea, ¿cierto? Sí, ¿Y muéstrame con qué aparato real es que lo está haciendo el cine? voy con eso. Ok. ¿Y cómo estaría la fuerza de fricción? ¿Es mientras él sube por alguna superficie?
Sí, porque estaría subiendo, o sea, el cosito azul estaría subiendo, entonces sería Ah, fuerza ok. de fricción contra la Contra una Tierra. superficie, sí. Pero entonces esto, tenga cuidado ahí cuando se calcule la fuerza de fricción. Nosotros hemos visto que la fuerza de fricción se da por la normal, ¿cierto? Ujú. Y resulta que aquí de pronto no va a tener normal porque ninguna componente del peso está contra el muro a la izquierda, el muro a la derecha. Sin embargo, hay fricción. ¿Por qué? Porque aquí lo que usted tiene es algo que le está haciendo una presión abajo. Entonces usted maneja más la ecuación de presión es igual a fuerza sobre área, o sea, lo modela por ese lado. Entonces va a tener una fuerza que es de presión puede ponerle, que va comprimiendo la cajita. Entonces es una fuerza que actúa de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda a la derecha, ¿no? Entonces la tiene dos veces sobre el mismo cuerpo. Y ahí tiene pues dos veces la fuerza de fricción que tenga la superficie, etcétera. O sea, vale la pena. Entonces sí está bien. Sí, claro, pero entonces mírelo más como la presión de que tienen dos paredes que están comprimiendo un objeto, a eso es a lo que me refiero. Ah, ok. ¿Sí? Listo, profe. Y de pronto, o Muchas. sea, de pronto ahí puede modelarlo más chévere la parte de, bueno, este objeto nos interesa al menos la longitud y el ancho, porque el área es tanto, por lo tanto la presión sería tanto, o con una presión fija, o sea, puede ser, le ponemos un sensor a la cajita azul y le da la presión de tantos pascales, y conocemos el área que es tanto. Entonces, la fuerza que hace para cada lado sería tanto, o sea, un cálculo. Y con esa fuerza, esa sería la fuerza que básicamente usted le dice, esa es la normal, ¿ok? Es la fuerza de contacto entre la superficie que la superficie le hace a este objeto. Entonces esa es la fuerza suya normal, famosa, pero pues no tiene nada que ver con el peso, sino con la presión. Y de ahí se calcula la fuerza de fricción. No sé si me entendió. Más o menos. Bueno, revise conceptos, presión y ya, no es más. Literal es la presión. ¿Listo? Listo, profe. Presión de una superficie, o sea, no es una presión como en 360 grados en todo lado, es simplemente la presión que hace una superficie sobre un objeto. Esa presión siempre la modelan como fuerza sobre área y ya. Ok. Entonces, da la presión, simplemente el objeto azul registra una presión de tanto y tiene tantas dimensiones y ya, ahí calcula el área, tiene la presión, es decir, calcula la fuerza. Bueno, una preguntita, Joy. Yo. Usted sabe que yo subo los videos de clase, ¿no? Ah, es que yo normalmente siempre grabo todas las clases por si hay algún problema con las grabaciones. ¿Y si le alcanza el disco duro? ¿O la va Pues tengo una borrando? tera. Vale, listo. Pero pues le digo, igual ahí están los videos de clase. Listo, muy bien. Sí, pero Vale, David, ¿alguna otra cosa? Ok. ¿Alguien más? Profe, el ejercicio 10 del taller. Y es del taller. El del protón creo que es. Ok. Magnitud de los dos protones. Ya me lo tengo. Tres. ¿Tiene alguna duda particular o necesita que lo ayude a plantear? ¿Cómo es la cosa? Mm, el planteamiento, profe. Bueno, pues Pues es tendremos lo porque no siguiente. tengo dudas porque no sé plantearlo. Listo.
Nosotros vimos colisiones en No, una dimensión. Entonces, aunque no diga sé que es si soy Creo que no yo. elástico, está compartiendo. No, sí está compartiendo, pero se ve muy borroso. No sé si porque estoy soy yo. mostrando es cámara, no pantalla. Ya. Ah, ok. Qué pena. Profe, otra vez está. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ahora sí. Sí, sí. Listo. Nada, dividamos esto en un antes y un después. Esta es la cosa inicial y esta es la cosa final. Entonces, esta es la línea de acción de las dos. ¿Listo? Según veo, me dan a mí la velocidad inicial. ¿Ok? Y me dice simplemente que es la velocidad 1 inicial, es decir, es un valor no numérico. Si usted le quiere valores numéricos o algo, no pasa nada. Bueno, una vez colisionan, sucede lo siguiente, y es que en referencia a esa línea de choque, hay un ángulo que está medido con respecto a ella. Es decir, una de las dos partículas sale despedidas con ese ángulo, que lo conocemos. Voy a ponerle aquí ángulo teta. Vale, es el conocido. Es decir, puede ser, no sé, esta. Son indistinguibles. No, las ecuaciones no me van a botar. Ah, no, mentiras, sí me botaría alguna de las dos. Bueno. Un protón se aleja a un ángulo de 37. Coloqué como el inicial. Simplemente el inicial se aleja a un ángulo conocido. Y el segundo, la segunda partícula, se iría con otro ángulo que es el ángulo que no conocemos. Puede ser el ángulo phi. ¿Ok? Entonces, cosas que nosotros no sabemos. Este ángulo sí lo conocemos. Teta. Muy bien. Y no conocemos la velocidad de 2 de 1 final. Bueno, conocemos el vector, es decir, el vector conocemos una parte, conocemos el ángulo, no conocemos la magnitud, trabajar como la magnitud. Y la vector 2, la velocidad final. Vale. Estaba colocando en blanco lo que no conocía. Qué pena. ¿Listo? Entonces, mire todas las cosas que pueden llegar a ser incógnita de las ecuaciones. Puede llegar a ser la velocidad 1 inicial. La conocemos. Normalmente uno conoce la velocidad de la partícula 2 inicial, que para este caso es 0. Y ya está. No necesitamos más. Y aparte conocemos un ángulo teta. Bueno, cosas que no conocemos, conocemos uno de los ángulos, el phi. No conocemos la velocidad final y la velocidad final. Es decir, tengo que tener al menos 3 ecuaciones. Y las tengo. ¿Por qué? Porque tengo aquí una ecuación de la energía cinética, un medio de la masa 1 por la velocidad 1. ¿No? ¿Listo? Es decir, conozco esta ecuación, conservación de energía cinética, ya que me dicen que se conserva al 100%. Ok. Y conozco otra ecuación que en realidad son dos. La conservación del momento lineal. ¿Por qué? Porque esa ecuación yo la descompongo en ecuaciones para x y para y. Le voy a hacer la de x. La de x sería la velocidad de 1 inicial por la masa. Es decir, no tengo aquí una descomposición de ángulo. Y esa sería igual a la velocidad de 1 final por coseno de teta. Por la masa. Más la masa 2, velocidad 2 final, por el coseno del ángulo que sería phi. Profe, ahí no puso en la parte de la izquierda el momento de la masa 2 porque es cero, ¿no? La velocidad Sí, inicial. exactamente. Entonces no tiene Y momento. en Por ejemplo, la ¿cuánto cinética también es? la ahorra Ajá. uno. Y si voy a mirar la de y, sí, esa también es cero. Si voy a mirar
tienes razón. Si voy a mirar la de Y, me estoy ahorrando todavía más porque mire, esto es 0. Aparte de la izquierda. O sea, no hay ningún momento en el eje Y inicial. Solamente para el momento del eje Y en el final. Profe, eso es porque el movimiento en esa parte es horizontal, ¿no? En el eje que usted lo defina, yo podría haber colocado las dos partículas que choquen hacia arriba. Entonces tendría solo Ah, momento en también, Y. sí. Uno lo escoge como quiera y como sea un poquito más conveniente. Entonces, pues en el horizontal me cabe mejor en el tablero. Aquí tendría que tener un dibujo, aquí tendría otro, no sé. Bueno, como igual. ¿Listo? O sea, estas son dos ecuaciones las que tenemos acá para el momento. Entonces aquí tendríamos 1, 2 y 3. Y tenemos 3 incógnitas. El ejercicio se puede resolver. Eso es. Sí, profe, ya es que no entendí cuando decía que salía con un ángulo de 37. O sea, yo no Ujú. sabía cuál partícula era cuando lo leí. Pero puede ser cualquiera. Sí, claro. Reemplace y tenga cuidado los reemplazos porque pues se le puede complicar aquí dependiendo. Hay unos términos lineales, otros términos que no son lineales, ¿no? Los cuadráticos. Ajá. Vale, profe, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Juan Esteban, ¿cómo estás? Profesora, ahí para allá la velocidad, las velocidades finales hay que poner un valor a la velocidad inicial, ¿verdad? ¿O no? ¿O lo podemos dejar indicado, digamos? Quedan términos de la velocidad inicial. Quedan términos de la Ok, velocidad inicial para el resultado final. Si usted quiere cuando termine ponerle un número, lo hace para obtener también los ángulos y las velocidades finales. Le pone un metro sobre segundo al cuadrado, algo sencillo, para que le dé la velocidad de esta, pues si es elástico, deberían las magnitudes al menos tener cierta relación, ¿no? Entonces vale la pena que lo haga, a ver qué tal les da. ¿Listo? O sea, elástico significa que, recuerden, el coeficiente de restitución es igual a 1. Entonces, la diferencia de las magnitudes de las velocidades finales sobre las iniciales es igual, solo que en sentido opuesto. Entonces, si aquí le da 0,7, esta le debería dar 0,3. La magnitud. Listo, para que le dé a usted la unidad cuando la compara con esta. Bueno, ¿cuál otra tienen duda? ¿Ninguno? No voy a perder las 2 horas. Es decir, si no tienen más dudas de la primera, pues dejamos hasta ahí. Y... ¿Y qué? Y comenzamos el tema del primer video en la segunda hora, que sería esto. ¿Listo? La parte de cuerpo rígido. Bueno, entonces tomémonos unos minutos. Voy a dar bastante, casi 15 minutos. Nos vemos ahorita. ¿Ok? ¿Listo? Muchachos, empezamos entonces. ¿Se perdió pantalla ya? Acá. Ya vieron la parte de cuerpo rígido. ¿Qué es lo que lo caracteriza?
¿Qué pena era cuerpo rígido o momento angular el primer tema? Lo mismo. Pero para hablar de momento angular se habla de que funciona bajo la aproximación de un objeto rígido, un cuerpo rígido. Pues sí, qué pena. Pero el cuerpo rígido puede mover o no. Dentro de sí mismo no se puede mover, para eso se tiene el momento angular. Bueno, Ya es él, un- él puede rotar, que es el Ajá, momento angular. Se puede trasladar, que es la cinemática que hemos visto hasta ahora. O sea, ya hemos visto todo lo de traslación. Entonces se puede mover y se puede rotar. ¿Satisface las leyes de Newton? Sí, eso es algo que vamos a ver y claro, la única opción de que él no satisfaga las leyes de Newton es que tengamos un movimiento que sea acelerado. ¿Listo? ¿Siempre se conserva el momento angular? No necesariamente, porque a veces podemos llegar a tener un movimiento donde actúen fuerzas que me cambien la rotación del objeto. Y eso yo creo que nosotros ya lo vimos, ¿no? Un poquito, cuando yo les mostré que todas las fuerzas se aplican en un punto que es el centro de masa. ¿Ok? ¿Qué es lo que me hace esa fuerza? Pues cambiar la traslación del objeto. Pero si la misma fuerza se aplica en un punto diferente, me hace rotaciones, es decir, induce torque sobre el sistema. Y torque es un tema que también vamos a ver en este corte. ¿Ok? Entonces, lo que realmente satisface un objeto que sea considerado como cuerpo rígido es que no se pueda deformar. Porque ya la deformación de objeto rígido es otro tema diferente. Ahí se necesitan ecuaciones diferenciales para poderlo tratar. ¿Bien? Ejercicios de tipo cadenas, ejercicios de tipo arenas, cosas por el estilo que se puedan llegar a deformar, que tengan esa clase de cosas, necesita mucha más física. Entonces, digamos que no lo vamos a tratar. Bueno, en general, un cuerpo puede tener movimiento de qué? de rotación y traslación. Lo acaba de decir. Listo, no se lo olvide. Esto, la cizalladura, no sé si la conocen, es una fuerza especial que nosotros tenemos cuando a un objeto se le hacen dos fuerzas en dirección contraria. Cuando nosotros cizallamos algo, es que tenemos esta clase de cosa. Una fuerza, por ejemplo, que va hacia acá y otra fuerza que va hacia acá. Y el objeto es deformable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el objeto se va a cizallar, es decir, se puede llegar a deformar o se puede llegar a romper incluso. Ok, esa es una aclaración. Ya está. ¿Cuál es la componente del momento lineal que produce las rotaciones? La componente La, perpendicular al vector posición. Componente perpendicular al vector posición. Profe, eso iba a decirle yo, es al plano formado por la velocidad y el vector posición, ¿no? ¿Dónde? ¿La A? La B. Ok. Componente perpendicular al plano formado por la velocidad y el vector posición. Ok. Nosotros podemos tener de las partículas muchos... ¿Cómo se dice? Muchos tipos de velocidad, por así decirlo. O intentar ponerle más bien fuerzas. Hagámoslo con fuerzas. Si yo puedo intentar, por ejemplo, este objeto circular y que esté empotrado en el eje, es decir, que no se pueda mover, hacerle una fuerza así. ¿Ok? Pero solamente esa fuerza que me va a producir, pues va a intentar producir masa por aceleración, va a lograr producir esta. Es decir, la masa por la aceleración tangencial, la que está en ese sentido. Y solamente esa masa por aceleración va a lograr producirme una velocidad en esa dirección. Es decir, nosotros no vamos a tener eh, otras fuerzas, otra clase de momento lineal diferente a la que pueda llegar a tener una velocidad de una partícula. Es decir, la componente paralela al vector velocidad, porque el momento lineal es exactamente igual a la masa por la velocidad. ¿Listo? Si pensamos en la componente perpendicular al vector de posición, primero lo tendríamos que colocar. Y efectivamente, lo que está dibujado es que P
también es una componente perpendicular al vector de posición. ¿Sí? Esa me cumple. Pero también el vector que está saliendo o entrando del círculo. O sea, hay dos vectores al menos que son perpendiculares a cualquiera en un eje tridimensional. ¿Listo? Perpendicular a X, Y, pero también es Z. O sea, no es una condición única que nosotros podamos llegar a tener, simplemente con hablar de que tenemos el movimiento en una dirección. ¿Okay? Entonces, si tenemos la velocidad del cuerpo, en ese sentido de la velocidad es que vamos a tener el momento lineal. ¿Okay? No podemos llegar a tener velocidad en esta dirección, que sería la fuerza total. Simplemente porque si tenemos una componente de la velocidad que esté en esta dirección, entonces ya no está cumpliendo con esto de que no se puede deformar, estaría deformando. La única opción para que el objeto no se deforme es que solamente tenga componente perpendicular a la velocidad. Bueno, perpendicular perdón, paralela a la velocidad, que la velocidad vaya en esta dirección. ¿Listo? Sí, es perpendicular a la posición, pero no es entrando o saliendo del sistema de referencia. Entonces, la forma más sencilla de llegar a explicarlo es con eso. Momento lineal paralelo al vector velocidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué opinan de la cuarta? El momento angular describe. La cantidad de movimiento de Vale. rotación de una partícula. Listo. Nosotros teníamos cantidad de movimiento de traslación de una partícula. ¿De acuerdo? Esta es cantidad de rotación. No me está cambiando de hecho mucho la ecuación. Ok. ¿Cuánto vale el momento angular cuando el vector posición y la velocidad son perpendiculares? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la ecuación general? Porque vale la pena verla también. O sea, ¿cuál es la ecuación que me genera el vector, no la magnitud? Masa por velocidad por R, por Por el seno coseno. del ángulo. Sería El seno. Ok, básicamente es esto. Producto cruz. ¿Sí? ¿Recuerdan el producto punto? Es decir, la cantidad de trabajo. Era la fuerza por el desplazamiento. Entonces teníamos ahí por el coseno del ángulo entre los dos. Cuando nosotros tenemos esto como un vector, estamos hablando simplemente, por ejemplo, de R, es cierto. P, que sería la masa por la velocidad, por el ángulo que estén formando estos, es decir, el seno del ángulo. El seno de teta. Bien. ¿Y qué pasa con la dirección? Bueno, supongamos que tanto R como P pueden llegar a tener componentes de I y de J, es decir, están en el plano XY. Listo. Si eso es cierto, yo le garantizo a usted que este vector va a estar en K o en menos K. Ya eso sí depende de la rotación. Si es una rotación horaria o una rotación antihoraria. Bien. Entonces esta sería la manera en la que nosotros lo calculamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, para este caso, esta rotación es una rotación horaria. Si hacemos el producto cruz entre R y P, el vector va entrando al tablero. Quiere decir que ese vector de L estaría en la dirección de menos K. ¿Ok? Si la rotación es horaria. Si la rotación es antihoraria, es decir, va siguiendo el orden de los cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto, la rotación es inversa y es con K. Es un vector que va saliendo del tablero, positivo. ¿Listo? ¿Eso también está en el video? ¿Estas cositas? No recuerdo. Bueno. Sí, señor. Entonces, si son perpendiculares, vale, seno de 90. Eso es todo. ¿Ya? Seno de 90. Seno de 90. 1, ¿no es? Bueno, ya, eso es. Porque aquí le cambiaron de pronto el orden. Yo lo coloqué como más con el sentido de producto cruz, es decir, la magnitud de R, la masa por la velocidad, que es el momento. Acuérdense de esas cosas. Masa por velocidad. Bien. Entonces realmente el producto cruz, si yo lo quiero escribir, no es ni siquiera con el momento, porque la masa es constante. Sale, adiós. Es el resultado entre el producto cruz de R
y la velocidad. Hay que mirar hacia dónde van esos dos vectores. ¿Listo? Porque la masa es constante y es un producto, así que no me interesa. Y la masa no tiene igual cantidad vectorial. Bueno. ¿Cuáles son las unidades del momento angular? Creo que la D. ¿Esta? ¿Qué opinan? D. La D. Esa. Ok, Sí, o sea, sí. Pienso que masa la D. por velocidad. Ahí falta algo. Los metros no irían al cuadrado. Exacto, porque nosotros aquí sí tenemos la masa por la distancia por la velocidad, es decir, kilogramos por metro sobre segundo. ¿Listo? Y eso sí me queda acá, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. ¿Ok? Bueno, 2. ¿Una partícula en trayectoria recta tiene momento angular o no? Pues Pues el creo hecho es que cero, sea ¿no? trayectoria. Es 0. ¿Será? ¿Por qué? Lo dibujamos. Bueno, aquí tendría una particulita. Por ejemplo, partícula masa m. Epa, masa m. Va a tener una velocidad. Ok. Y voy a colocar mi sistema de referencia por acá. ¿Listo? Es mi sistema, el observador. Ok. Si yo coloco mi observador ahí, entonces aquí tendría la posición de la partícula. Ojo. ¿Y qué pasaría cuando yo evalúo el momento angular que tiene esa partícula? Cuando yo cojo ese R cruz B y son vectores que dan la misma posición. Sería 0 porque son paralelos. Daría 0 porque es paralelo. Muy bien. Pero resulta que yo también podría llegar y cambiar el observador y ponerlo por acá. ¿Listo? Entonces, si lo miro desde un observador primado que esté a 45 grados, perdón, 90 grados de la velocidad de la partícula, yo puedo llegar a hablar de que el momento angular de la partícula es 0. No, ¿cierto? Para nada. Bueno, y ese momento angular, de hecho nosotros vamos a ver más adelante que se calcula con esta clase de trayectoria. Es decir, esta es la trayectoria que está siguiendo la partícula. Por ejemplo, nosotros la calculamos con la distancia desde el origen de coordenadas hasta la línea más cercana a la línea de trayectoria. Es decir, este sería el momento angular que él tendría siempre en la partícula cuando se desplaza. Entonces, si nosotros miramos el momento angular desde O, desde acá, por supuesto es 0, pero desde L', no. Esa partícula siempre tiene un momento angular igual a R mv en dirección de menos K. ¿Ok? ¿Está rotando la partícula? No. Pero sí tiene un momento angular alrededor de un punto que yo considero es el punto alrededor del cual lo estoy midiendo. ¿Por qué esta definición? Porque cuando nosotros tenemos una galaxia, por ejemplo, podemos llegar y mirar el momento angular de todas las partículas de la galaxia, desde el centro de la galaxia, o desde una esquina de la galaxia, o desde otra galaxia, igual tiene el momento angular. Bien, no importa desde dónde lo miremos, van a tener diferentes momentos angulares. Así de sencillo. Entonces, siempre lo miramos desde un punto que nosotros escojamos y ese punto normalmente tiene alguna clase de simetría o algo que nos interese. Es decir, este punto podría ser alrededor que rota una rueda,
por ejemplo, una polea o algo así, y esta masita viene y colapsa con ella, la impacta. Entonces, ¿cuánto fue el momento angular que tenía la masita inicial, por ejemplo, que sería este? ¿Y qué momento angular le transfirió la rueda? Es decir, qué tanto le llegó a cambiar su capacidad de rotar a la rueda. ¿Rotó más, rotó menos? Y esa clase de cosas. También hay otro tema que vamos a ver más adelante, momento de inercia. Y es que pues, si ya tenemos una masa y la masa m me da la dificultad de un cuerpo a trasladarse, la distribución de esa masa en el espacio me da la dificultad de ese cuerpo a rotar. Entonces, este tema es casi que el gran resumen. ¿Ok? El gran resumen. Bueno. Listo. ¿Por qué le digo el gran resumen? Todas las cantidades angulares vamos a ver que van a estar muy relacionadas con el radio o la posición desde un punto de rotación hasta la partícula o el sistema que estamos mirando y la cantidad lineal correspondiente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cantidad angular de momento con la cantidad lineal de momento. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton igual a sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, vamos a ver sumatoria de fuerzas que producen rotaciones en el sistema igual a la dificultad del cuerpo para rotar, no para trasladarse, es decir, la inercia, por la aceleración, pero aceleración angular. Y todas las otras ecuaciones que ya hemos visto se van a volver a repetir. Bien. Momento es igual a masa por velocidad. Bueno, momento angular también es igual a la inercia por la velocidad angular, pero eso para un sólido, no para una carga puntual. Esa es para carga puntual y para sólido es muy parecida a esta ecuación. La vamos a ver también cuando vean esa parte. Adelante. Ok. Dice, la varilla horizontal de masa despreciable de la figura sostenida por dos cojinetes de fricción en sus extremos puede girar con velocidad angular omega. Dos masas iguales se colocan como se muestra mediante varillas de masas despreciables, simétricamente situadas con respecto al centro de la varilla horizontal. Calcular el momento angular del sistema respecto al punto O. ¿Listo? El momento angular del sistema es la suma de los momentos angulares de cada una de las masas. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular ese momento angular con respecto al punto O? Pues primero poner el eje de referencia, ¿no? Hasta acá. Listo. Y ahora, ¿qué más hacemos? Miremos la rotación que tiene este sistema. Omega. De pronto la figura es como confusa. Bueno, podríamos decir que está saliendo del tablero, ¿sí? Es decir, esto está saliendo en una dirección, es decir, esta va saliendo. ¿Podría llegar a interpretarse que va entrando? Esa es la pregunta que tenía. Creo que no. Bueno, entonces, si esta partícula va saliendo del tablero, quiere decir que tienen esta clase de... esta clase de vector velocidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa convención que ya lo hemos hablado? Esta es que va saliendo y esta sería que va entrando del tablero, como un cohete. Vemos la punta del cohete o vemos el cohete, los motores del cohete. Bueno, entonces, si el vector de velocidad va saliendo del tablero y nosotros no lo tenemos como tal en la parte del vector velocidad, sino que lo tenemos es como de esta manera, lo tenemos en angular. Es como reescribimos esa velocidad angular en términos de la lineal, primero. O la lineal en términos del angular, mejor. Recuerden que
todas las cantidades lineales son iguales a las cantidades angulares, que en este caso el radio sería A, ¿ok? Por la angular. Es decir, la velocidad lineal yo la puedo escribir como esto, al menos la magnitud. Y la dirección vectorial ya la tengo. Lo único que yo tendría que calcular es ahora la posición de los objetos. Es decir, esta va a tener la posición 1, pongámosle. Y esta la posición 2. Bien, ya, no necesito más. Esto, el total, va a ser igual a la sumatoria de todos y cada uno de los momentos por las velocidades. Por los momentos, perdón. ¿Listo? Entonces, puedo llegar a escribir el vector R1 primero. Ese vector R1 sería menos B medios. Para ahí. ¿Estamos de acuerdo? Desde acá hasta acá. Sí, Ok. ajá. Menos B Ahí medios de negativo ahí. por el eje, ¿no, profe? Sí, porque desde mi punto de referencia, la posición de la partícula está hacia la izquierda. B medios. B es totalmente la distancia entre partícula y partícula. Y más A en J. Y ya. Eso sería todo. Ok. Estos dos vectores, producto cruz con el vector de velocidad. Si el vector de velocidad va saliendo, como yo porque sigo viendo esto de dos maneras diferentes. O sea, no sé, ustedes ven esto como que va girando en sentido. No, sí, va girando en sentido antihorario, ¿no? O sea, va girando hacia afuera. Yo veo el vector de velocidad hacia acá, hacia mí. Es que a veces lo veo como que está al revés. De alguna manera. Bueno, en fin. Si va saliendo la velocidad, entonces tendríamos la magnitud de la velocidad, que es igual a A por omega. Simplemente. A por omega en K. ¿Ok? Yo diría que ya. Esto es lo difícil del ejercicio. Plantear estos Profe, vectores de qué velocidad pena, y plantear el de velocidad. Señor. ¿por qué por A? ¿Por qué la velocidad es igual a A por omega? Omega sí sé, pero A no sé Bueno, dónde salió. la cantidad lineal igual al radio por la velocidad angular. ¿Sí se acuerda? Que eso Ah, ok. Y venía de ahí esto. A es el radio. Posición lineal igual a R por posición angular. Y este es el radio desde el movimiento circular. Es decir, cada una de las partículas está describiendo esta trayectoria. Circular, Ok. circular. ¿Listo? Bueno, se me quedó como feo. Básicamente esta trayectoria que está acá dibujada. O sea, porque ellas van saliendo del plano y entran y salen y entran y salen y entran. Y siguen siempre esa clase de descripción. Entonces, ya, eso es todo lo que necesito. Bueno, esto es para la partícula 1, ¿no? Se me olvidó sumar la 2. Bueno. Y la 2 sería posición a B medios en I más A en J. Ok. Y el mismo producto cruz a omega en K. Ok. El primero, ¿qué me da menos I por K? O más bien I por K. Simplemente. ¿Sí se acuerdan? De hecho, deberían acordarse solamente de esto. Das I, I por K. J y K. Si yo voy en el orden, es positivo el resultado. Es decir, I cruz J me da K. ¿Cierto? J cruz K, perdón, me da I. Pero si yo estoy siguiendo el orden contrario, es decir, I cruz K me daría menos J. K cruz J me daría menos I. ¿Listo? Este es básicamente el circulito que yo que estaba en el primero de los videos que ustedes vieron en el semestre. Bueno,
¿Qué me daría entonces acá el producto entre I y K? Menos J, ¿no? Y con este menos Bueno, el más J, sí. J. Pues aquí tendríamos A, B, no, sí, o sea, le pregunté, me respondió en el orden que quería. Bueno, A por B medios W en J. J. ¿Listo? Más, acá tenemos el producto entre J y K. J y K. ¿Qué me debería dar? Y positivo. Y en las cantidades escalares tenemos simplemente A por A cuadrado y W en I positivo. ¿Listo? Ese es el producto cruz que nos sale de aquí de este pedacito. Bueno, ustedes hagan este. Más. Qué pena, porque la W no se va al cuadrado también. ¿Qué sería el cuadrado? Ah, no, esta es posición. La posición solamente tenemos cantidades en A o en B. Pero este sí es el momento. Y el momento sí tiene cantidades de masa por velocidad. Y aquí tenemos la velocidad. Ah, me falta la masa. M. M. Masa. Masa. Listo. ¿Listo? O sea, Vale, toca ya. la velocidad angular está lineal, solamente un terminito acá. Pero la velocidad angular que depende de la lineal sí tiene unos términos que dependen de A. Entonces A puede llegar a salir cuadrado. O estar A y B. Una de dos. Bueno, ¿qué pasará con el segundo? ¿Qué me da aquí el producto cruz entre I y K? Menos J. Bueno, menos J, es decir, menos A por B medios masa por omega J. ¿Listo? Más el producto cruz entre J y K. De nuevo. Y, ¿Cómo? y, Ok. Entonces ahí tendríamos A cuadrado M omega A. Bien. ¿Qué me queda de ese total? ¿Qué me sobrevive y qué se me va? Quedaría dos veces el término A al cuadrado M velocidad Este angular. término se me cancela y puedo escribirlo por acá. El de total va a ser igual a dos veces este término que está aquí. Ah, perdón, a este o a este. Profe, Es decir, esta es la ahí, respuesta. Señor. ahí es donde se puso masa por la primera posición, por el producto cruz, por el momento lineal, más ese más separa las dos partículas, ¿cierto? Las dos posiciones por su producto ¿Este? cruz, ¿no? Sí, es que es la El de arriba, sumatoria. Es el la primero. sumatoria. Este de acá. Ah, ok. O este de Sí, acá. sí, No, o ese, sea, pero sí, da este. igual, ¿no? Porque Sí, porque nuestras tengo la ecuaciones dan lo sumatoria. O mismo. sea, aquí tengo posición uno, momentos igual, el 1 y el 2. O sea, son el mismo momento que tienen. Claro, las posiciones sí Ya. cambian, pues por eso le coloqué la I. Para hablar de la posición uno y de la posición 2. De la posición 1 y posición 2. Bueno, aquí hay algo que analizar. Y es lo siguiente. Miren este vector de R y miren la velocidad en qué dirección va. O sea, la velocidad puede llegar a ir en dirección perpendicular, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la contribución total, ¿por qué los términos de J no aparecen? ¿Por qué se me Profe, cancelan? pero ¿por qué le puso 12MA al cuadrado? Porque aquí tenía esto. La tenía Ah, MA cuadrado WI y MA cuadrado WI, el mismo término.
¿Listo? O sea, hay una de estas posiciones que no hizo absolutamente nada. ¿Cuál componente de la posición no hizo nada? ¿La de X o la de Y? La de Y. ¿La de Y? ¿Qué opinan? Más bien la de X porque no se mueve ni... O sea, todas las componentes de I, por ejemplo, que tuviéramos acá, cruz la velocidad, una me dio positiva y la otra me dio negativa. Quiere decir que el momento total, cuando yo la sumé, la positiva y la negativa, se me cancelaron. Cancela. ¿Listo? Pero la de Y, que son en la misma dirección, cuando yo hago el producto cruz que cae en I, me queda el doble, 2 veces. Entonces, por la simetría de la figura, el momento angular en X negativo y en X positivo no me afecta en nada el resultado. Pero el de Y sí. Bueno. Dice esta, una barra ligera de 3 metros de longitud gira en el plano XY, ok, alrededor de un pivote que pasa por el centro de la barra. Listo. Dos partículas de masa de 10 kilogramos y 6 kilogramos se conectan a sus extremos. Determine el momento angular del sistema alrededor del origen en el instante en que la velocidad de cada partícula es de 7 metros sobre segundos al cuadrado. Vale. El vector de velocidad ya está dibujado, pero no está el de posición, ¿no? Aquí de pronto no hace falta manejarlo de IJK por una sencilla razón. Sin importar en qué posición está, ya que la posición y la velocidad son siempre perpendiculares y eso está en el plano XY, entonces el resultado siempre me va a quedar en K o menos K. Es decir, hago regla a la mano derecha, R cruz V y me está dando para la primera partícula positivo, está en K positivo. Para la segunda, en cambio, igual. A mí me da positivo. ¿Por qué? Porque las dos tienen una rotación antihoraria, ¿no? Esta partícula está rotando antihoraria, esta partícula está rotando antihoraria. Entonces ese pedacito ya casi que lo tenemos. Momento angular total, que sería la sumatoria de las dos. Este mismo pedacito de acá, lo copio. ¿Listo? Y me quedaría R. ¿La conozco? Sí, bueno, ya está. El radio, ¿no? Ahorita la reemplazamos. Sí, ahorita la reemplazamos. Este sería R, es simplemente R, por la masa 1, por la velocidad, porque es la misma velocidad, en dirección de K, ¿ok? Más R por la masa 2 por la misma velocidad en dirección de K. Y ya, ahí será simplemente reemplazar valores. Profe, ahí no va a ser el producto cruz porque ya sabemos la dirección, ¿no? Del vector K. Sí lo hice, sí lo hice. Lo que Mm, pasa es que el producto cruz en esta, por ejemplo, tendría que entonces descomponer, bueno, R y algún ángulo, el coseno de teta y saber cuánto, y el seno, o sea, cuánto es en I y en J, ¿listo? Pero esas dos componentes con la velocidad que es otro triángulo, que ese triángulo quedaría, puede ser por acá arriba, me daría I cruz J y menos J cruz I, es decir, los dos van a caer en K. Entonces, o sea, si lo hago por componentes, el producto cruz entre R y V siempre me va a dar en K. Solo que necesito aquí el angulito. Supongamos que es 45 grados. Lo podemos hacer. Me va a dar igual que es en K. Listo. Aquí no utilicé tanto eso, sino como la regla de la mano derecha. Y esa es propiedad del movimiento circular. El radio siempre es perpendicular a la velocidad para el movimiento circular. ¿Listo? Bueno. sí, profe, gracias. Y ya quisiera reemplazar esto. Lo que me dé. ¿Da alguna de esas?
Una idea. La barra dice que tiene 3 metros de longitud, así que yo creo que el radio debe ser 1,5, 3 ¿no? medios. La mitad. Bueno, ya lo harán. 1,5 por 7. Sí, 168. da 15. 168. Ok, a esta que está acá. Y a ver, esta. Una partícula de 2 kilogramos se dispara con una rapidez de 40 metros sobre segundo, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. La partícula se mueve en el campo gravitacional de la Tierra. Determina el momento angular de la partícula en el punto de altura máxima respecto al origen del sistema coordenado. ¿Listo? Esta no está tan fácil. Tan corto, al menos. ¿Sí saben por qué coloqué una vez la flechita de la velocidad ahí? De la partícula. ¿Por qué? Esta es toda la velocidad que vamos a tener. ¿No acuerdan? Que, Sí, señor. Qué pena. claro, el punto de altura máxima es el punto donde la velocidad en y es 0. Es decir, aquí solamente vamos a tener la componente de la velocidad en x. La velocidad total sería igual a la componente en x de la velocidad para ese punto. Pero solo para ese punto. Bueno, entonces ya tenemos la velocidad. Tenemos la masa, quiere decir que tenemos el momento. Y lo otro que necesitamos es por acá el vector de posición. ¿Ustedes recuerdan cuánto era el tiempo de su vida de una partícula? Porque eso lo necesitamos, si lo recuerdan. ¿O no? Velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer aquí un recorderis rápido. Bueno, se están viendo desde la horizontal, entonces aquí v sub 0 coseno de teta. Listo. 0 coseno de teta por el tiempo. No hay posición inicial porque empieza en el origen. Aceleración en y igual a menos g. Velocidad en y igual a menos g por el tiempo más la velocidad inicial en y, que sería v sub 0 seno de teta. Y la posición en y, que será igual a este término pero cuadrado más la velocidad inicial seno de teta por el tiempo, y no hay posición inicial porque de nuevo empieza en el origen. Esas son las ecuaciones del movimiento parabólico que está ahí. ¿Listo? Entonces, lo que decía Anderson es, si la velocidad en y es igual a 0, de hecho, ahí puedo averiguar de una vez cuánto es el tiempo de vuelo. Menos g por t más velocidad sub 0 seno de teta, y ya tengo mi tiempo de vuelo. Ok, esto va para el otro lado, positivo, entonces me quedaría v sub 0 seno de teta sobre la g que me quedó con el tiempo. O sea, eso era. ¿Si es así? Anderson. ¿Si era lo que nos ha dado antes? Listo. Ese tiempo de vuelo no, tiempo de subida. Ese tiempo me corresponde al tiempo que tengo en este punto. ¿Para qué necesito ese tiempo? Porque necesito encontrar ahorita la coordenada de x y la coordenada de y. Cuando nosotros reemplazábamos acá esta coordenada de y en esto, que eso sí puede llegar a ser un poquito largo, ya viendo la ecuación creo que medio me acuerdo que daba velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si no estoy mal. ¿Sí? Esta es la y máxima, o altura máxima, o h máxima. No me acuerdo. ¿Sí o no? Bueno, y la de x es simplemente reemplazar el tiempo por esta cosa. Entonces me queda
B sub 0 y B sub 0 cuadrado, seno por coseno, me queda, bueno, seno por coseno o seno de 2 teta medios, cualquiera de los dos. Es que todas la vimos. Esa identidad económica también la vimos, estoy seguro. 2 seno de teta por coseno de teta igual a seno de 2 teta. Creo que es seno o coseno. Una de dos. Seno, profe. Ok. Entonces yo no tengo esto. Yo tengo esto, perdón. La tengo sin el 2. Entonces el 2 va para el otro lado. Y de ahí es que me sale ese 2. Bueno, ahí ya tengo las coordenadas X de la altura X máximo de posición y Y máximo de posición. Es decir, yo ya tengo el vector de posición R. ¿Ok? Y ya tengo el vector de velocidad en X. Entonces lo único que tengo que hacer es el producto cruz entre esas dos cosas. Ya lo vamos acá. Vale, R me quedaría. Aquí estaba el cuadrado. Ah, no, mentiras. Listo. Y la velocidad. Ok, aquí podría llegar a tener, pero en ese punto no hay velocidad en Y. Entonces, esos son los dos vectores que yo tengo. Ya con eso puedo calcular el vector que me interesa. Que es este. ¿Listo? O sea, es largo, pero era más ese ejercicio como de recordar y de las cosas que vimos en el primer corte. Altura máxima, tiempo de subida, cosas así. Entonces aquí, rápidamente, ya veo que este producto, nada que ver porque va en I. ¿Listo? No necesitaba llegar y calcular nada aquí en I. Entonces, tenemos el producto crudo entre la coordenada I y la coordenada en I, eso me va a dar igual a 0. Lo único que necesitamos es este producto. ¿Cómo es ese producto? Primero va J y luego va I. Entonces, ¿qué es el producto cruz entre J e I? Menos K. Hasta acá, ¿listo? J e I, voy en sentido opuesto, me da menos K. ¿Listo? Esa es la respuesta. Me quedaría B sub 0 a la 3 por coseno de teta por seno cuadrado de teta sobre 2G por la masa y en dirección menos K. Ahí está. Reemplazar. Y lo que me dé. Este tema tiene mucho de producto cruz. Y de aquí en adelante el cuarto corte es producto cruz para todo. La segunda ley de Newton tiene producto cruz. Este de momento angular tiene producto cruz. Se necesita mucho la regla de la mano derecha, tener claro el producto entre I, J y K. Entonces son cositas que les digo, tienen que volver a repasar. ¿Listo? Tanto como hacer el producto cruz de la matriz, donde armábamos las componentes y eso. No, no, porque si uno lo descompone en esta clase de cálculos sencillos, no necesitar llegar a armar la matriz, por así decirlo. No es un... Ya si la posición tuviera componentes X, Y, Z y mi velocidad también tuviera componentes X, Y, Z, toca hacerlo por la matriz porque de otra manera es como muy difícil llegar a verlo. Pero incluso también podríamos llegar a escribirlo por acá todo completo y empezar a mirar qué es I con J, qué es J con I, un poco más largo. Entonces, para estos casos sencillos,
utilizar esas cosas mucho más corto. ¿Alguien lo hizo? ¿Da esto o no? Mira. Profe, ¿cuál era la velocidad inicial y el peso? Y la masa. Ah, ok. Ya. ¿Quieres saber la respuesta? Profesor, para X máxima no va con el 2, me parece. Igual ese pedazo se me borra. ¿Pero habla de este 2 o de este 2? Del 2 de abajo. Es que cuando yo reemplazo acá b sub 0 seno, lo reemplazo por b sub 0 coseno. Entonces me queda b sub 0 cuadrado, ¿sí? Y me queda seno por coseno. Y yo no tengo seno por coseno en la entidad trigonométrica. Ahora sí lo tengo, seno por coseno. Y eso es igual a que yo reemplace seno de 2 teta sobre 2. Porque el 2 estaba acá. No sé si era ese pedazo. O sea, ese 2 sale de esta identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, entonces supongamos que dio. Listo, gente. Ya no hay más ejercicios. ¿Obtuvieron valores para este? ¿O no? No. Bueno. La próxima clase, mañana, es casi que la única clase. Por favor, si tengan dudas de las cosas, o si no, pues yo continúo con clase. Si no tienen para mañana y necesitan, pero me lo dicen, debo dejar de ser tan ofrecido, les busco un salón para el miércoles. Ah, no, mentiras. Este miércoles no me puede. Entonces, paila. Mañana. Pero si tienen dudas durante el día de mañana, durante el miércoles o algo, pues sí, las podemos llegar a mirar. Pero no me comprometo. Excepto en los siguientes horarios. Miércoles. Miércoles de 4 de la tarde en adelante. Ok. No sería todo. Ya sería extra clase. Profe, por cierto, qué pena. Y lo que es hoy y mañana, ¿cuándo tiene libre por si se le quiere hacer una consulta? O Mañana. no tiene nada de libre. No, sí, pedazos. Mañana. De 10:40 a 12. Vale, profe, gracias. Y después de las 4 de la tarde. Ah, no. Después de 4 a 6. Porque a las 6 tengo otra vez clase. ¿Listo? El miércoles sí, de 2. El miércoles les dije que en la mañana. Me equivoqué. No, miércoles después de las 4 de la tarde. Y ya, nada más. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Listo, gracias, profe. Hasta luego, Bueno, profe. Muchas gracias. estén bien. Chao, profe. Chao.